Inteligencia emocional en el trabajo, por Daniel Goleman. Página 19 a 20. Parte 1, más allá de la experiencia. Subparte 2, las competencias de los trabajadores estrella. Sección 6. La Gran División. Era un domingo que se celebraba la Supercopa, ese día sacrosanto en que la mayor parte de los estadounidenses permanecen clavados frente a sus televisores. El vuelo que cubría la ruta entre Nueva York y Detroit sufría un retraso de 2 horas y la tensión entre el pasaje, en su mayoría hombres de negocios, podía palparse en el ambiente. Cuando llegaron finalmente a Detroit, un misterioso fallo técnico en la escalerilla del aparato hizo que el avión se detuviera a unos 30 metros de la puerta de embarque e, inquietos ante la posibilidad de llegar tarde, los pasajeros se pusieron inmediatamente en pie. La azafata de vuelo se preguntaba cómo podría conseguir que todo el mundo volviera a tomar asiento ordenadamente de modo que el avión pudiera seguir maniobrando hasta llegar a su destino. Estaba claro que no podía proclamar, con voz severa, las normas federales exigen que permanezcan sentados para que el avión pueda seguir maniobrando. En lugar de ello, canturreó, tan de pie, con un sonsonete que recordaba a la amable regañina que se da un niño pequeño que acaba de cometer una inocente travesura. En aquel momento todo el mundo rompió a reír y volvió a su asiento hasta que el avión hubo finalizado su maniobra. Y, dadas las circunstancias, abandonaron el avión con un sorprendente buen humor. La disyuntiva reside en algún lugar existente entre la mente y el corazón o, por decirlo más técnicamente, entre la cognición y la emoción. Ciertas aptitudes son exclusivamente cognitivas como, por ejemplo, el razonamiento analítico o la experiencia técnica, mientras que otras, a las que denominaremos competencias emocionales, combinan el pensamiento y la emoción. Independientemente de los elementos cognitivos que intervengan, las competencias emocionales implican cierto grado de dominio de los sentimientos, una cualidad que contrasta agudamente con las aptitudes meramente cognitivas, que pueden realizar tanto una persona como un ordenador adecuadamente programado. En el ejemplo con que abríamos esta sección, una voz digitalizada podría, por ejemplo, haber dicho: las normas federales exigen que permanezcan sentados para que el aparato pueda seguir maniobrando. Pero el tono artificial de la voz electrónica jamás hubiera surtido el efecto positivo del humor de aquella azafata. Es cierto que los pasajeros podrían acatar a regañadientes la orden emanada de una máquina, pero, en tal caso, no hubiesen experimentado el cambio de humor que propició la intervención de la azafata, que, por cierto, supo pulsar perfectamente el acorde emocional exacto, algo que la cognición humana, o, para el caso, los ordenadores, no puede hacer, al menos todavía, por sí sola. Tomemos, por ejemplo, el caso de las competencias que se requieren para la comunicación. Es cierto que puedo pedirle a un programa informático que vaya corrigiendo los posibles errores ortográficos en la medida en que voy mecanografiando estas palabras, pero lo que no puedo pedirle es que calibre el potencial emocional de lo que escribo, su pasión o su capacidad para atraer la atención y llegar a influir en los posibles lectores. Porque el hecho es que todos estos elementos tan esenciales para una comunicación eficaz, dependen de la competencia emocional, de la capacidad de interpretar las reacciones de la audiencia y de ajustar una determinada presentación que provoque el adecuado impacto emocional. Los argumentos más convincentes y poderosos se dirigen tanto a la cabeza como al corazón. Y esta estrecha orquestación entre el pensamiento y el sentimiento es posible gracias a algo que podríamos calificar como una especie de autopista cerebral, un conjunto de neuronas que conectan los lóbulos prefrontales, el centro ejecutivo cerebral, situado inmediatamente detrás de la frente y que se ocupa de la toma de decisiones, con la región profunda del cerebro que alberga nuestras emociones. Y, aun cuando permanezcan intactas sus habilidades meramente intelectuales, cualquier lesión en esta vía crucial convierte a la persona en un incompetente emocional. Dicho en otras palabras, la persona podría alcanzar resultados aceptables en las pruebas para la determinación del CI o en otros tipos de evaluación de la capacidad cognitiva, pero, en su trabajo y en la vida, en general,
fracasaría en aquellas artes emocionales que hacen tan eficaces a las personas como la azafata de vuelo de nuestro ejemplo. Así pues, la separación existente entre las aptitudes meramente cognitivas y aquellas otras que dependen de la inteligencia emocional es el reflejo de una división semejante en el seno del mismo cerebro humano. Página 20.